Esta es la historia más personal que jamás te he contado, pero hoy quiero que la conozcas. Hace muchos años, en plena etapa de descubrimiento religioso, investigaba acerca del judaísmo y de los requisitos para la conversión, y me encontré principalmente con ese judaísmo cerrado ortodoxo, donde la única forma de tener la religión judía era haber heredado la religión por parte de tu madre. Pero de repente encontré algo que capturó inmensamente mi atención. Encontré un rabino que aceptaba las conversiones, claro, pero había estudiado la religión y varias otras cosas, porque decía que si alguien de manera consciente quería convertirse al judaísmo sabiendo lo perseguida y complicada que históricamente había sido la religión, entonces él no era nadie para rechazar a una persona que deseaba convertirse. Para mí, algo así es la maternidad, o la paternidad si quieren, pero ahora estoy hablando de mí. Déjenme desarrollar mi idea. El embarazo y la maternidad es algo dificilísimo, lleno de desgaste físico y emocional. No me malentiendan, sé que tiene su belleza y los momentos maravillosos que muchas veces terminan opacando las dificultades, pero ahora te pido que seas honesta conmigo, que veas conmigo esos procesos a través de la lente de una fría realidad. El embarazo es un proceso física y emocionalmente desgastante. Subes de peso, tienes cambios hormonales enormes, náuseas, constipación, vaya, que la pasas mal. Y en muchos momentos puede ser una tortura. Ojo que no generalizo, pero te pedí honestidad para ver las cosas a través de otra lente. La maternidad es igual. Desde que empiezas a ser madre, empiezas a luchar por evitar tu pérdida de individualidad. Tu dinero, tu tiempo y tus mismos pensamientos se van a tus hijas o hijos. Tienes ese sentido de alerta permanentemente desencendido y esa preocupación que ya nunca se apagará en tu mente durante el resto de tu vida, aunque esté al fondo de los demás pensamientos. Aquí es donde la enlazo con la historia que te contaba al inicio, porque para mí, si alguien en algún momento de su vida, habiendo conscientemente analizado todas esas circunstancias, decide ser madre, sabiendo todo lo que hay detrás de esa decisión, yo creería que idílicamente la vida, Dios, las estrellas o el universo, dependiendo de lo que creas, te daría la oportunidad de embarazarte y tener un hijo o una hija. Quiero contarte que yo siempre he sabido que quiero ser madre. Lo sé desde una edad muy temprana. Si le preguntas a las personas que me conocen desde adolescente, te contarían que es una certeza que siempre he tenido. Pero también siempre pensé en que quería embarazarme, hasta el momento en que tuviera una vida más estable, donde supiera que le podía dar a mi hija o hijo una buena vida a nivel económico, físico, mental y emocionalmente. ¿Te parecería absurdo si te cuento que desde antes de mis 20 años ya había empezado a comprar ropa para mi bebé? Lo hacía estando soltera, lo hacía estando en pareja, lo hacía siempre. Y ahora con mi esposa lo empezamos a hacer con mucha ilusión juntas. Pero aquí es donde las cosas se complican, donde lo idílico se borra. ¿Sabes qué es muy curioso? Que desde niñas y niños nos enseñan la importancia de cuidarnos para evitar los embarazos no deseados, los embarazos a corta edad, que empezamos a ver los embarazos como algo que se da por sentado, que nos enseñan a temerlos, a evitarlos, a protegernos, que pensamos que al primer descuido nos podría suceder. No nos cuestionamos si más bien realmente podríamos lograr embarazarnos en su momento. ¿Sabes qué pienso ahora? Que a la par deberían enseñarnos y guiarnos para estudiar nuestra fertilidad, que deberían educarnos acerca de los distintos problemas que pueden existir, que deberían platicarnos de las distintas posibilidades para conservarla, mantenerla, mejorarla, como por ejemplo que podrías o deberías congelar tus óvulos, pero que además debería estar contemplado en nuestro propio sistema de salud pública. Pero además cuando hablamos de parejas del mismo sexo, nada se vuelve automático ni puede ser automático, ni siquiera es cuestión de suerte. La historia siempre va a ser más complicada. Mira, como te dije, crecí pensando en tener hijos hasta poderles dar una buena vida, pero no crecí pensando en que en algún momento mis óvulos fueran simplemente tan viejos como para ser aptos para desarrollar un embrión sano. Es cierto, el tiempo se me fue como agua entre mis manos. Han pasado 2 años, 24 meses, 96 semanas, 730 días que hemos intentado conseguir un embarazo. 2 años llenos de hormonas, viendo cambiar mi cuerpo, sintiendo los efectos secundarios de una suplementación hormonal de la que, aunque mi médico diga que no hay problema, no puedo dejar de pensar que al momento no creo que existan los suficientes estudios a largo plazo para saber el efecto futuro de tantas hormonas que por sí mi cuerpo no produciría naturalmente. 2 años llenos de inyecciones, medicamentos, vitaminas, no comas eso, no tomes eso. 2 años en los que he subido más de 10 kilos llegando a hacerme sentir incómoda en mi propio cuerpo. 2 años llenos de revisiones, estudios, consultas, donde pierdes todo lo que te quedaba de intimidad. 2 años que empezaron llenos de ilusiones y que terminaron desarrollándose con dudas, miedos, tiempos de espera, incertidumbre y terminan cerrando con un nuevo negativo.
Cada negativo pesa como si te quitaran una parte de tu mismo corazón. Cada negativo te llena de dudas, de preguntas y de culpas, que, aunque conscientemente sabes que tú no hiciste nada mal, no puedes dejar de sentir que fue tu culpa, que decepcionaste a tu esposa, a todos los que sabían y esperaban ilusionados. Debí de haberme quedado toda una semana acostada. Hice algún movimiento con mucho esfuerzo. Debí de haber tomado más vitaminas. Me desvelé mucho ese día. Me estresé mucho en el trabajo. Me puse el óvulo 2 minutos más tarde y por eso no se logró. Y no solamente eso. La pregunta más grande. ¿Somos malas personas y por eso el universo cree que no debemos ser madres? Preguntas y preguntas y cada vez más preguntas. Pero en realidad nunca llega una respuesta. Y solamente quieres salir a caminar lejos, cada vez más lejos, hasta perderte y hasta no mirar atrás sin acordarte de tu realidad. Te quiero contar que además de 2 años llenos de desgaste físico, mental y emocional, justo ahora llevamos más de 400,000 pesos gastados. ¿Te imaginas? Por cierto, ¿sabes que en Argentina todos los procesos de reproducción asistida, incluyendo los medicamentos, son gratuitos y forman parte de la salud pública y que en México lo contempla la salud pública, pero nada más para parejas heterosexuales, casadas, con menos de 35 años y problemas de fertilidad diagnosticados? Y que para las parejas del mismo sexo no existen opciones y entonces se vuelve un gasto catastrófico. No me malinterpretes. Entiendo que hablarte de que hemos gastado más de 400,000 pesos, de los cuales te confieso que aún debemos una muy buena parte, pero entiendo que hablar de este gasto es hablar incluso de un privilegio que quizá muchas personas no tienen a su alcance. Pero entiéndeme, reconocer este privilegio justo ahora no nos provoca consuelo. 400,000 pesos. No te voy a mentir, porque te quiero hablar de la manera más cruda y sincera de cómo ha sido esto. No te voy a ocultar que después de cada intento no podemos evitar mirar atrás y preguntarnos de qué sirvió todo y lo que podríamos haber hecho con ese dinero. No te voy a mentir y te voy a negar que sentimos que teníamos ese dinero dentro de un maletín, salimos a un balcón, abrimos el maletín y simplemente tiramos todos esos billetes al viento. Que llegamos a pensar que podríamos haber viajado, podríamos habernos mudado a un mejor lugar, a un mejor departamento, al departamento de nuestros sueños, que nos sentimos traicionadas porque después de todo ese esfuerzo, de todo ese cansancio, de despertarnos de madrugada para ir a los estudios, para tomar el medicamento, después de todo este desgaste físico con náuseas, dolores de cabeza, dolor de estómago, moretones en el abdomen por las inyecciones, después de todo eso volvemos a cero, a la nada. Tenemos las manos vacías y los ojos llenos de lágrimas. Y no, sabemos que cada inversión, cada pequeña esperanza valió la pena, porque nuestro deseo de ser madre siempre fue más grande que cualquier cosa, pero no nos culpes por también sentirnos así. Y es que además este es un camino tan solitario. Durante 2 años hemos vivido todo esto mientras a la vez seguimos con nuestra vida diaria. Hemos ido a la oficina, hemos vivido nuestro día a día manteniendo una sonrisa o nuestra mejor cara, mientras por dentro estábamos destrozadas. Compartíamos momentos con nuestras amistades y sus hijos, cuando por dentro sufríamos los fracasos que habíamos tenido. Nos enteramos y celebramos los embarazos de nuestras amistades y familia, con ese sentimiento agridulce que te da enterarte de buenas noticias de la gente a la que amas, porque genuinamente nos causaba felicidad y nos daba mucho gusto, pero a la vez sentíamos culpa porque pensábamos, ¿y nosotras por qué no? Y vivir tu día a día siempre con una sonrisa en el rostro, porque los demás no tienen la culpa de tu infierno personal. Sobrellevando la vida porque al final el mundo sigue girando. ¿Te has preguntado cuántas veces te pudiste haber cruzado con mi esposa o conmigo en la oficina, en la calle, en conversaciones de WhatsApp, sin saber el dolor que nos carcomía por dentro? Y te puedo asegurar, porque la conozco, que dentro de todo esto, si te buscaba a ti para preguntarte cómo estabas. Un proceso tan solitario, tienes el apoyo de tus personas cercanas y amadas, tienes abrazos, palabras de aliento, te brinde consuelo. No me lo tomes. Siempre hemos agradecido ese apoyo y lo valoramos mucho, pero al final aquí podría decirte que solo ustedes están pasando por el mismo proceso, pero verás, aún así entiendo que es solitario porque a todas nos duele de manera distinta, porque es diferente. Aún en nuestra casa, mi esposa ahora mismo está viviendo su duelo de una manera muy diferente a la mía, y aunque nos une el mismo dolor, lo sufrimos juntas y de la mano, pero también dentro de nuestra misma soledad. Y te pido ahora que si has llegado hasta este momento, no tomes el camino fácil de sugerirnos la adopción cuando únicamente te he contado una parte de nuestra historia. Ahora estamos en el punto cero. Solamente nos quedan pocas certezas. Tenemos la certeza de que nos amamos y nos caminamos por los momentos más difíciles, siempre de la mano. Que hemos construido nuestra propia pequeña familia con nuestros gatos y nuestra perrita, así como la parte de la familia que cada una ha agregado a la relación.
Sabemos que entre nosotras nos escogemos una a la otra nuevamente cada día, eso lo sabemos, y sabemos que queremos ser madres. Y mientras te digo esto, escucho el tic-tac del reloj de mi vida, que cada vez siento cómo pasa más rápido y me dice que el tiempo se nos va, que el tiempo sigue pasando. Soy consciente de que nuestra historia no es la única, vaya, que quizá no es la peor, pero ¿qué clase de persona es aquella que encuentra consuelo sabiendo que hay otras personas que le están pasando peor? Hoy le pido a Dios, al universo, a la luna, a las estrellas, a nuestros seres amados que han abandonado ya el plano terrenal, les pido como cada día que nos ayuden, que nos manden la energía que necesitamos y nos guíen por el camino que debemos seguir. Hoy aquí libero estas palabras al universo, no solamente porque le pido al universo que nos ayude, sino para que sepas, si es tu caso, que no estás sola. Y hoy te pido, universo, con toda la fe de nuestros corazones, permítenos ser madres.